Porque en la nube alzamos la voz. Muy buenos días, mi nombre es Macbeth Silva y a nombre del titular de este programa, Juan Luis González Vargas, les damos la bienvenida a este su programa de Anue Luz y Fuerza, la voz del usuario. Pues comenzamos el día de hoy por mandar ese fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de Radio Esme en Facebook y a través de Radio Esme Programas en YouTube, donde invitamos que puedan suscribir, si están en Facebook, ponerle esa manita arriba de que te gusta, y a partir de ahí recibirás las notificaciones de cada que se suba contenido en este canal, ya sea de YouTube o en Facebook, y a partir de ahí mantenernos informados con todo lo que viene sucediendo, sobre todo en la industria eléctrica y en cada una de las luchas. En esta alianza estrategia por parte de nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Pues el día de hoy tenemos mucho que platicar, mucho que comentar, sobre todo, pues prácticamente la movilización del día de hoy, 25 de marzo de este 2021, donde recordemos que se convocó prácticamente en las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad, ahí en Río Rodano, para salir en una magna movilización rumbo a lo que son las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, donde los compañeros, como en cada actividad, pues bueno, desde tempranito han estado ya haciendo presencia en las instalaciones para poder salir en esta actividad, buscando sobre todo una demanda central que tenemos nosotros, que es poder conseguir ese tan ansiado borrón y cuenta nueva, seguirlo construyendo, obviamente esto en cascada con otras demandas, otros objetivos, como esa no criminalización a la lucha social, también esa renacionalización de la industria eléctrica, también esa constitucionalización del servicio de energía eléctrica como un derecho humano, asimismo una tarifa justa, una tarifa social, entre algunas otras situaciones, sobre todo que se le pueda resolver a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero para que todo esto funcione, nos tiene que atender el gobierno federal, y en sí ahí se concentra prácticamente esta movilización, que se puedan retomar ya esas mesas de trabajo que urgen. Pareciera que el gobierno federal no quiere continuar con los diálogos, ya sabemos su forma de actuar, alentar cada una de las situaciones, sobre todo en contextos como el que hoy vivimos, que sabemos que, bueno, se encuentra también una situación delicada con todo lo que hemos venido comentando, con la reforma eléctrica, con esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador a la ley de la industria eléctrica, y que, bueno, todo esto sabemos que frena al sector privado, pero nosotros como usuarios también tenemos que seguir avanzando, exhibiendo las arbitrariedades que se vienen cometiendo en contra de todos y cada uno de nosotros. Nosotros decimos, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Creo que lo hemos dejado claro en cada una de las movilizaciones que hemos tenido como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, y es de ahí que también nosotros pedimos, exigimos esa audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues mandar ese fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes que estuvieron en esta magna movilización, que seguimos construyendo prácticamente pues esta tan ansiada victoria. Cada actividad, cada paso que se va dando, pues es beneficio para todos y cada uno de nosotros. A partir de ahí también quiero mandar esos saludos especiales. Sobre todo, bueno, hoy me voy a tomar esta oportunidad para poder saludar a mis compañeros del comité Ameca Meca,
a mis compañeros del comité Cocotitlán, a mis compañeros del comité de Chalco, que bueno, por lo regular saludamos a todos mis demás compañeros de las distintas regiones, pero el día de hoy les mando ese fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, que bueno, entre semana también compartimos de menos esas 2 horas de junta informativa para seguirnos preparando, para seguir trabajando esa ruta, así como todos y cada uno de ustedes que seguramente comparten ese tiempo con cada uno de mis compañeros coordinadores, ya sean regionales o ya sean coordinadores nacionales, pues siempre se toma ese tiempo para poder bajar la información, para poder bajar toda esa instrucción, sobre todo con relación a las actividades y a los pasos que se vienen dando de forma constante, sobre todo para poder ampliar el panorama con todo lo que viene sucediendo en el país, como que lo último que viene sucediendo con el Poder Judicial, que yo tengo aquí un dato curioso. El día de hoy tenemos una efeméride. La efeméride del día de hoy va con relación al año de 1825, que nos dice que se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acuerdo al título quinto de la Constitución Federal de 1824. Con ella se integran los poderes de la Unión. De esta Constitución, esta primera Constitución que tiene nuestro país, esta Constitución del 4 de octubre de 1824, que bueno, entró en vigor prácticamente en esa fecha, nuestra primera Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos. Y para ello también tenemos, pues bueno, la frase del día que nos dice lo siguiente: la Constitución no es un instrumento para que el gobierno controle al pueblo, es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno. Frase del político estadounidense Patrick Henry, que también es aquel que dice: dadme la libertad o dadme la muerte, que realmente creo que es una frase, bueno, desde el punto de vista de un servidor, bastante profunda, porque creo que nosotros como usuarios hemos levantado la voz. Creo que hemos dicho comemos o pagamos luz, y creo que hemos preferido pagar luz y salir a las calles hasta en tiempos de pandemia, en contextos muy difíciles y que nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando. Y creo que este contexto no ha sido nada fácil. Creo que todos aquellos que hemos sufrido a lo mejor una fractura de algún huesito en el brazo, en el pie, que se nos ha puesto prácticamente una férula, un yeso, y después del tiempo que nos ha recomendado el médico, dejamos paralizado o en reposo esa parte del cuerpo, ese miembro del cuerpo. Cuando se llega a retirar tenemos que ir a terapia, ¿verdad? Porque a lo mejor también nosotros, cuando vemos nuestro brazo, por decir algo, de repente cuando nos quitan el yesito, la férula, de repente lo vemos más delgado. Situación, ese músculo no ha trabajado y la pandemia paralizó al país, paralizó también bastante a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Pero lo que nos pasa luego, y la indicación del médico, es poderlo llevar a rehabilitación, hacer que este músculo se empiece a fortalecer, se empiece a mover. Y hoy en día la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica tiene esa principal tarea: empezar a rehabilitar, a fortalecer ese músculo que en su momento, por un contexto pandémico, se tuvo que quedar parado. Pero bien se ha dicho, nosotros nos tenemos que proteger, pero no nos vamos a callar con respecto a todas estas situaciones, y vamos a seguir peleando contra ese virus llamado Comisión Federal de Electricidad, que ha dañado tanto a nuestro país y sobre todo al usuario mexicano, sobre todo aquellos que residen en la zona centro del país. Entonces es momento de empezar a fortalecer ese músculo. Por ahí ya en alguno de los programas anteriores lo habíamos comentado, que prácticamente toda esta necesidad que surge de empezarnos a articular, de empezarnos a reunir en nuestras juntas informativas, tomando las medidas sanitarias, por supuesto, de esta necesidad de empezar a levantar la voz, de empezar a mover ese elefante reumático, por ahí a palabras en su momento del presidente de la República, pues creo que lo vamos a tener que hacer con mucha fuerza. Y a partir de ahí, si nos quedamos de brazos cruzados, no va a pasar absolutamente nada. Entonces tenemos que empezarnos a fortalecer, tenemos que empezar, ¿por qué no?, a sumar en cada una de esas tareas que tenemos permanentes, como son volanteos, pintas de bardas,
como son perifoneos, son mítines también en nuestras regiones, son todo tipo de actividad, movilizaciones a los mismos centros de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto no nada más queda ahí, también hay funcionarios, ya sea a los 3 niveles de gobierno, municipal, federal, estatal, que tristemente se toman facultades para poder tomar decisión, muchas veces a favor de la Comisión Federal de Electricidad, pero hay situaciones más tristes. Cuando se empieza a trabajar con esta cuarta transformación, un tráfico de influencias. Cuando de repente alguna persona tiene conocidos, ya sea en el gobierno municipal, ya sea en el gobierno estatal, ya sea en el gobierno federal, y quiere ocupar esas influencias para poder inmovilizar a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Sabemos que hoy en día es un tiempo electoral, donde los partidos políticos, es triste comentarlo, pero van a andar como esos buitres, como todos esos carroñeros atrás del voto, sobre todo atrás de los movimientos sociales, para poder prometer, para poder jurar que ellos son el cambio, para poder llegar al poder y poderse llevar su lanita, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que nosotros tenemos que estar bastante sólidos, bastante fuertes y no dejarnos influir, mucho menos dejarnos amenazar por este tipo de personajes y que no nos confundan los vecinos, que no nos confundan las autoridades, que no nos confundan, porque nosotros solamente somos vecinos, somos un movimiento, recordemos, apartidista, somos autónomos, somos independientes, no pertenecemos a partidos políticos, mucho menos a una instancia de gobierno y tampoco a los empresarios. A partir de ahí es que nosotros tenemos que empezar a fortalecer. ¿Por qué platico todo esto? Porque un servidor en estos días, para ser específicos, el día de ayer, 24 de marzo, bueno, pues fuimos víctimas de prácticamente estos abusos, sobre todo de pequeños, porque voy a decir así, pequeños funcionarios que vienen a nombre de regidores, que participan en un partido político. Tengo que ser honesto, estoy haciendo una denuncia, que traen una camioneta de Morena y que empiezan a indicarle a la policía municipal o a la policía estatal que ellos vienen por parte de alguna autoridad, por parte del ayuntamiento, por parte de un regidor, y que tras un evento donde la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se defiende, piden que nos presenten, ya sea al cívico o al Ministerio Público. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos. Afortunadamente no ha pasado a mayores esta situación donde solamente un personaje, intentando usar su influencia, intentó poder hacer de las suyas, pero creo que también cuando las cosas se atacan con razón y con buen fundamento, también funcionan, y nosotros hemos guardado la calma y hemos tenido que señalar nuestros derechos. Sobre todo, yo voy a invitar nuevamente a que podamos leer nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo del artículo 1 al artículo 28 constitucional, que nos va a señalar la mayor parte de nuestros derechos humanos y nuestras garantías. Sobre todo uno de ellos, el derecho a asociarnos para poder platicar de distintos temas de interés público, situaciones de política. Nosotros hablamos con relación a política energética. A partir de ahí buscamos de forma colectiva encontrar el bienestar para, de menos, en este caso nosotros, los distintos grupos en la región, por parte de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, en una primera instancia para que Comisión Federal de Electricidad no siga abusando del usuario, en una segunda instancia para que las autoridades correspondientes empiecen a darle seguimiento a la situación que presentan los usuarios con mucha razón, sobre todo con el tema Comisión Federal de Electricidad y la falta de relación contractual. Y como tercero, tenemos el asunto de la solución ya al conflicto, a la solución del conflicto a los usuarios de la zona centro del país, pero sobre todo también a mis compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, es que con todo esto, nosotros tenemos que llegar pues a la conclusión de que nos tenemos que empezar a reunir ya nuestras juntas informativas, tenemos que empezar a tomar prácticamente acción ya en todas y cada una de las movilizaciones. Se nos viene también una con relación a la fecha 11 de abril y que bueno, ya nuestros compañeros coordinadores
representantes de comité les estarán dando también la logística de cómo se llevará a cabo esta actividad y a partir de ahí empezar a fortalecer el músculo. Son tiempos para poder presionar. Recordemos que, bueno, estos dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, estos jueces de nombre Juan Pablo y de Rodrigo de la Pesa, que bueno, pues le han dado seguimiento a favor de empresas privadas para la suspensión a la ley de la industria eléctrica, una suspensión que ya se ha declarado, bueno, definitiva, en lo que se desarrolla el procedimiento correspondiente para poder tomar una decisión si la reforma eléctrica fue inconstitucional o fue constitucional, pero bueno, le tendremos que estar dando seguimiento, sobre todo señalar nuevamente que bueno, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues tristemente, como lo acabamos de mencionar en la efeméride, pues no está funcionando como debería, ¿verdad? Con la intención en la que se crea prácticamente en 1825. Entonces nosotros tenemos que estar prácticamente trabajando para velar, como dijimos la frase, tenemos que estar velando porque la Constitución no sea un instrumento para que gobierne o controle, más bien que controle al pueblo mexicano, sino por una Constitución que controle pues prácticamente al gobierno. Y es a partir de ahí que se tiene que ejercer la soberanía, ¿verdad? Esta soberanía nacional que nos expresa la misma Constitución de la República y que nosotros tenemos que empezar a conocer, tenemos que empezarnos a empapar. De repente, a partir de ahí, nosotros vamos a empezar a conocer un poquito más con relación a al contexto actual que tiene nuestro país, sobre todo en materia eléctrica, en materia energética, con respecto a sus distintas industrias, cuando recordemos que el usuario, pues prácticamente un primer método de defensa para hacer frente a todo el problema que se presenta hoy, a todo ese cochinero que se presenta hoy en esta industria, en la industria eléctrica, lo primero que hace es empezar a buscar rutas para empezar a desahogar su problema. En este caso, primero se acerca a Comisión Federal de Electricidad, ya conocemos las respuestas de la Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente, encontramos una posibilidad cuando nos reunimos con los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y la primera indicación que nos dan es que podamos ingresar nuestra queja administrativa, porque posiblemente ya nos llegó un ajuste a la facturación a casita, un ajuste a la facturación. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. A varios de mis compañeros de aquí del municipio de Chalco les está llegando el ajuste a la facturación quiero pensar por 2-3 situaciones. Hay un padrón de comportamiento con los compañeros que van llegando con este ajuste a la facturación, porque son vecinos que ya se dejaron colocar una mufa, ya dejaron que les manipulen el medidor, ya les cambiaron el medidor. Muchas veces el trabajador de Comisión Federal de Electricidad les dice que, bueno, que les van a colocar un nuevo medidor y que van a quedar en ceros. Ojo, en ceros no se va a quedar la deuda, en ceros posiblemente vaya a empezar el medidor, pero la deuda se queda. Entonces, cuando menos ven, posiblemente ya les hicieron una verificación a su servicio y posteriormente llega un ajuste a la facturación. Esto yo lo comento como experiencia de un servidor y es a partir de ahí que muchos de mis compañeros, como primera herramienta, tras la recomendación, lo estábamos comentando, de nosotros como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, es ingresar la queja administrativa en la Procuraduría Federal del Consumidor. Una queja administrativa que muchas veces cuando el trabajador de CFE se presenta para interrumpir el servicio porque supuestamente uno no ha pagado una supuesta deuda, ese mismo trabajador refiere que muchas veces que la queja no sirve, que la queja es más, que hasta el mismo coordinador de la NUE tiene el sellito en su casa y que se los pone en su casa haciendo referencia a que es un documento apócrifo. Entonces, si esto fuera así, pues nosotros sabemos que hay instancias correspondientes para darle el seguimiento correspondiente, pero realmente es una mentira. Por eso es necesario que nosotros no nos quedemos solamente con el levantamiento de nuestra queja administrativa, sino como un segundo punto, darle seguimiento a nuestras juntas informativas.
Y las juntas informativas no son nada más para muchos, como muchos usuarios en algún momento han pensado, porque lo llegan a pensar y por eso es que no se integran a la nube. Dicen, es que es perder el tiempo, es que prácticamente es 1, 2 horas, no, repetimos lo mismo, pero cuando realmente tenemos el problema ya en nuestro servicio, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo defendernos, y es ahí cuando posiblemente con toda confianza tomamos el teléfono y le marcamos a nuestro coordinador, pero la realidad es que nosotros ya tenemos que tener una estrategia establecida para que el trabajador de Comisión Federal de Electricidad no nos interrumpa el servicio y mejor le podamos solamente avisar a nuestros coordinadores que nos han intentado interrumpir el servicio, pero que no lo hemos permitido, y posteriormente compartir la experiencia en nuestras juntas informativas con nuestros demás compañeros. Posteriormente, toda esa información que se da en las juntas informativas es una herramienta. Por eso la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica es una herramienta de lucha que se le proporciona al usuario, pues vaya, para poder defender su servicio. Pero realmente el poder encontrar una solución no está nada más en las juntas informativas. La parte más importante es allá afuera, es allá en las calles, es allá en la movilización, es allá pues prácticamente en la expresión de esta organización, de lo que es esta Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, donde tenemos que demostrar el músculo, el poder que tiene la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y sobre todo expresar la necesidad que hay de poderle ya dar una solución a todo este conflicto. Entonces es a partir de ahí que bueno, se encuentran ya distintas rutas distintas rutas para el usuario dentro de esta industria, sobre todo en su parte de la comercialización, para empezar a trabajar. Una vez que nosotros nos empezamos a sumergir prácticamente en la información, nos vamos a dar cuenta que no solo se trata del tema de la comercialización, ¿verdad? Que también se trata del tema de distribución, que también se trata de la transmisión, que también se trata de la generación dentro de esta industria para poder procurar una industria eléctrica sana, donde nosotros vemos que, bueno, el día de hoy se encuentra pues bastante dañada por los cambios graduales que han hecho sexenios anteriores, sobre todo a las leyes, a la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos, para poder beneficiar al sector privado, por poder satisfacer esa hambre de dineros a ese pequeño grupo de personas que vienen a explotar los recursos de nuestra nación, dejando prácticamente los principios con los que se lleva la creación de cada una de las constituciones que hemos tenido en este país, se dejan al lado, porque lo último que va a pasar es que estos gobiernos pues velen realmente al 100% por el pueblo. Al final del día, creo que hasta el día de hoy nos han demostrado que se habla de intereses personales. Hemos visto nosotros que prácticamente tenemos una situación terrible con el tema de, bueno, el gabinete que tenemos con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde nosotros vemos que, bueno, tenemos pues prácticamente una secretaria de Gobernación que pues, fue una de las levantamanos para el tema de la reforma energética. Tenemos un titular de la Comisión Federal de Electricidad que prácticamente tiene un currículum en la política de nuestro México pues bastante malo. No lo hemos mencionado, pues con el simple hecho, creo que nos podemos ahorrar todo lo que ha hecho este personaje con el simple hecho de mencionar su nombre, Manuel Bartlett, y que al final del día pues hemos estado rodeados de funcionarios que no representan al pueblo realmente. Teníamos en este caso pues a un Ricardo Sheffield Padilla, procurando al consumidor, diciéndoles prácticamente diableros, que nosotros los usuarios llevamos diablitos llenos de quejas a la Profeco y que para colmo eran quejas improcedentes porque queríamos
que prácticamente nos cobrara luz y fuerza del centro, y él le explicaba que, bueno, nos tenían que explicar que ya luz y fuerza del centro no existía, que bueno, nosotros teníamos que explicarle también que, bueno, se encuentra todavía en un proceso de liquidación, con un tema de pasivos laborales, etcétera, etcétera. Que al final del día todo eso lo pelea de forma muy digna nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, con toda esta parte como reflexión, donde nosotros mencionamos, pues bueno, primero que nada la importancia de estar informados con respecto a todos y cada uno de los temas que tenemos que estar trabajando ya en los comités desde los distintos puntos de vista. El día de hoy un servidor ha hablado, creo que desde dos puntos de vista. Primero que nada, desde el punto de vista personal, con esta denuncia por parte de este pequeño funcionario, al parecer de un partido político. Mi caso tiene mencionar el partido político porque parecía que luego les hacemos proselitismo, por parte del Estado de México, que sabemos cómo son los funcionarios del Estado de México, y que bueno, al final del día fue una necesidad poder mencionar prácticamente esa denuncia, y una denuncia que nosotros decimos pues a medias, ¿verdad? Porque lo platicamos de forma general para que podamos compartir la experiencia, podamos reflejarnos en ella y podamos tomar las acciones pertinentes. Posteriormente, en un segundo punto, donde lo vemos desde dentro de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, con la necesidad de seguir atendiendo nuestras juntas informativas, pero lo podemos ver desde varios puntos de vista. Lo podemos ver desde un punto de vista, se me ocurre, político electorero, con relación a todo lo que ha pasado a través de la historia de nuestro país, con la situación del servicio de energía eléctrica, para poder a veces satisfacer prácticamente las urnas a favor de un color en cada una de las elecciones. Lo podemos ver desde los intereses personales de muchos funcionarios o exfuncionarios. Parte de esto, no vamos a dejar de mencionar la participación del borrachito de Felipe Calderón, así como del borrachito de Peña Nieto, y así como el burrote de Fox, y bueno, podemos mencionar a varios funcionarios, ¿verdad? Algunos que se siguen beneficiando de forma muy constante con relación a esta industria, si no es que casi todos, y que vemos que siguen empobreciendo, pues bueno, al país. Lo podemos ver desde ese punto de vista. Lo podemos ver desde el punto de vista económico nacional. Lo podemos ver desde el punto de vista económico familiar, porque creo que es la parte más vulnerable, somos los que, como lo hemos referido, pagamos los platos rotos y que, bueno, en su momento hemos dicho ya basta. Lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Entonces, lo mejor es que nuestras juntas informativas, en las cuales vamos a estar participando, pues prácticamente nuestros compañeros coordinadores nos van a estar dando estos distintos puntos de vista. ¿Para qué? Para que en su momento podamos tener un abanico de herramientas para podernos defender de forma adecuada a través de las embestidas de Comisión Federal de Electricidad. Tenemos que mencionar, CFE sigue en campo. CFE sigue cortando servicios de forma arbitraria. CFE sigue colocando mufas a usuarios que no quieren, o es más, a predios donde nadie vive o donde nadie lo ha solicitado, pero en el momento la familia trabaja, no se encuentra nadie, tocan al predio, no sale nadie y ellos colocan la mufa, y cuando menos ve el usuario llega a su casa y dice, ahora ya tenemos mufa, y nadie la solicitó. Donde siguen cambiando los medidores, donde siguen colocando postes, donde siguen colocando, y postes no me refiero a electrificaciones o ampliaciones de red, me refiero a postes al lado de otros postes, donde quieren colocar justamente esos nuevos transformadores, que aquí lo hemos platicado, esos transformadores pequeños, esos transformadores de aluminio. Quieren desmantelar nuestra red de baja tensión para obligar a los usuarios al pago. Es una modernización en toda su palabra, solamente para una parte, y en este caso es para la parte, sí, así es, para los empresarios, porque al final del día creo que el mismo presidente lo mencionó en su iniciativa de ley. Hoy tenemos una CFE fracturada, endeudada,
tenemos una CFE pues prácticamente en números rojos, una CFE bastante dañada y sobre todo, bueno, pues con el esquema que tiene. A partir de ahí, nosotros vemos que pues todo esto en su momento el sector privado ya lo llevaba para entregarle todo en charola de plata al sector privado, pero el sector privado ahí sigue, por medio del outsourcing, por ejemplo, por medio del contratismo y el subcontratismo, donde vemos que solamente un grupo de contratistas está cierto tiempo, 2, 3 meses, y luego vemos que ya son otros, y luego ya son otros, igual para los trabajadores de CFE, y son situaciones que nosotros pues no podemos permitir. Una CFE que sigue de alguna forma acercándose a las mismas autoridades, ya lo hemos hecho nosotros como ANUE, luego ellos dicen nosotros también, lo acercamos e intentando generar conflictos en los mismos municipios por parte de los mismos vecinos. Entonces nosotros tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que seguir llevando ese mensaje de forma enérgica a los demás vecinos, familiares de nuestra colonia, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestro municipio, de nuestra alcaldía. Tenemos que levantar todo ese polvo para que se nos voltee a ver. Entonces prácticamente necesitamos una NUE activa, necesitamos una NUE más viva que nunca, porque creo que así estamos hasta el día de hoy, pero tenemos que fortalecernos, tenemos que expandernos como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y tenemos que demostrar que no va a haber gobierno, no va a haber más gobierno que pueda pasar por encima de cada uno de nosotros. Entonces, prácticamente la invitación del día de hoy es que podamos empezar a ya integrarnos. Si tú que nos estás viendo no te has integrado a tus juntas informativas, ya hay que empezarnos a integrar. Se empiezan a dar ya estas indicaciones para fortalecernos, sobre todo en nuestras movilizaciones, en nuestras actividades y sobre todo ya no podemos permitir que nadie más pase por encima de nosotros. Ni de ti, ni de mí, ni de nadie perteneciente a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, al Sindicato Mexicano de Electricistas, ni a ningún vecino más vulnerable, porque muchos de ellos son compañeros de la tercera edad, si no es que en su mayoría. Entonces, creo que tenemos que sacudirnos prácticamente lo que muchas veces le pesa a los mexicanos y que a partir de ahí nosotros empecemos a ser autodidactas, empecemos a tomar la iniciativa y empecemos pues prácticamente a darle solución a nuestro problema. Creo que nosotros lo hemos dicho, creo que cada uno de nosotros como usuarios ANUE conocemos la ruta de solución y la ruta de solución sabemos que nadie nos la va a dar. Nosotros la tenemos que salir a conseguir. Todos y cada uno de nosotros tenemos que salir a construir, tenemos que salir a conseguir, tenemos que ir a concretar cada uno de nuestros objetivos, de nuestras demandas. Entonces, tenemos mucho que hacer. Yo prácticamente con esto voy cerrando el programa. Vemos que por ahí, pues bueno, como ustedes saben, estamos realizando pues prácticamente estos espacios desde casita y a partir de ahí es que grabamos a veces por medio, como el día de hoy, a través del móvil, pues estos programas, pero pues tenemos que, o nos vemos en la necesidad de hacerlos un poquito más cortitos de lo que solía ser el programa de ANUE Luz y Fuerza, La Voz del Usuario, por el tema prácticamente muchas veces ya sea de la memoria del teléfono, de la batería, o bueno, hay muchos factores para poder realizar estos programas pues un poquito más cortos. Yo me quedo con mucho que expresar, yo me quedo con mucho que decir el día de hoy, porque tenemos muchos temas y entrar a uno pues bueno es ampliarnos todavía más en el tiempo, pero sobre todo mencionarles, expresarles que me da mucho gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes el día de hoy, mandarles ese fuerte abrazo, pero bueno, pues también llegó la hora de despedirnos y no me queda más que decir que a nombre del titular de este programa, Juan Luis González Vargas, les mandamos un fuerte abrazo, nos despedimos, no sin antes decir que la información es poder, la unión hace la fuerza, a palabras infecciosas, oídos penicilínicos, pero sobre todo que nuestra lucha es inmarcesible, por naturaleza resiliente, hasta la victoria siempre. Que tengan muy buena tarde, muy buen provecho, hasta luego. Necesitamos mostrar vivamente cómo se construye y reconoce un nuevo derecho humano y confirmar que los derechos humanos son producto de las luchas de los pueblos.